Bienvenidos, vamos a tratar de dilucidar cuáles son aquellos elementos que son necesarios como instrumentos de observación en un proceso investigativo. En primer lugar, vamos a tratar de definir la observación. Según el diccionario de la Real Academia Española, observar es examinar atentamente. Puede también tener otra acepción que es la de guardar y cumplir exactamente con lo que se manda y se ordena. También puede interpretarse como advertir y reparar, mirar con atención y recato, o atisbar. ¿Listo? Teniendo en cuenta esa definición, ya podemos irnos a la parte investigativa y podemos decir que investigación es la estrategia fundamental del método científico. Realmente siempre ha sido así. El método científico ha tenido su origen en la observación y hasta donde se sabe no tenemos alguna referencia histórica de cuándo comenzó la observación porque es algo inherente al ser humano. Fernández y Ballesteros en el 80 propone o dice que observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en línea de recoger datos en base a los cuales pueda formular o verificar algunas hipótesis. Ya estamos hablando del método científico, es decir, planteamos hipótesis y recaudamos información mediante la observación. También debemos tener en cuenta que en la vida cotidiana se efectúan observaciones sistemáticas. No necesariamente son para responder a preguntas específicas, sino para establecer, mantener y controlar o suspender acontecimientos cotidianos o participar en ellos. Esto lo dice Bloomer en el año 69. De otra parte, debemos tener en cuenta que a través de los sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega. La observación se puede definir como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. Esto lo dijo Sabino en el 92. ¿Qué componentes tiene una observación sistemática? Realmente los componentes son tres: el observador, el instrumento de la observación y el objeto o problema observado. Aquí en este caso estarían representados por el detective, que es el observador. Teníamos el instrumento de observación, en este caso sería la lupa, y el objeto o problema observado, en este caso es la huella dejada seguramente por algún criminal, dadas nuestros ancestros policíacos. Adicionalmente, hay que entender que, como lo veremos más adelante, hay autores que dicen que el observador es el primer instrumento de observación. Vamos a continuar con nuestra presentación y vamos a mirar qué es el instrumento de observación. El instrumento de observación pues es un mecanismo o un artilugio, un dispositivo diseñado para mejorar la captación de los datos. Entonces, aquí tenemos que observar que hay dos instrumentos, en este caso, que sirven para lo mismo, para mirar, para observar. Pero el microscopio, obviamente, es un instrumento diseñado para mirar objetos pequeños. Y el telescopio, este no es el Hubble necesariamente, pero el telescopio también es un instrumento diseñado para mirar, observar objetos lejanos. Pueden ser grandes, generalmente son grandes, pero las distancias en el cosmos son demasiado grandes. Por lo tanto, ya estamos mirando que no todos los instrumentos, así sirvan para lo mismo, son adecuados para determinada cosa. ¿Listo? Y llegamos a la conclusión que un instrumento de observación debe ser adecuado para cada investigación. O sea que el investigador debe seleccionar el instrumento más eficaz que le arroje los datos que sean necesarios y que sean útiles para su investigación. En esta selección se debe tener en cuenta el cuándo, o sea el tiempo, quién va a realizar la observación, cómo
y dónde se va a aplicar o qué instrumento se va a aplicar. Porque si bien podemos tener un termómetro que me mide la temperatura, que el termómetro puede ir de 0 a 100 grados centígrados, si vamos a medir las temperaturas que sobrepasen ese rango, pues no nos sirve ese instrumento, así sirva para medir la temperatura. En este caso, como observamos en la gráfica, tenemos una hormiga en la balanza, pero si se va a pesar un señor un poquito pasado de kilos, pues de pronto no va a ser lo mismo. No vamos a tener los mismos resultados, o la balanza no va a servir porque la balanza diseñada para medir estos pesos es menor. De igual manera sucede en las investigaciones. En las diferentes investigaciones, así sean los mismos instrumentos, deben adecuarse al tipo de investigación. Pero eso es el marco de referencia que define quién y cómo. Y aquí tomamos un fragmento de Macmillan, en el cual abordamos las investigaciones cualitativas y cuantitativas y las técnicas de recogida de datos. En estas técnicas de recogida de datos miramos que hay algunos que son instrumentos, como son las entrevistas estructuradas, los test de lápiz y papel, los cuestionarios, que pueden servir de instrumento para recoger los datos. Si la investigación, por otro lado, es cualitativa, o el tipo de investigación es cualitativo, pues tenemos otro tipo de instrumentos que son la observación participante, la observación de campo, la entrevista en profundidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya tenemos que los instrumentos están diseñados en cuanto al tipo de investigación. Lo que debemos es diseñar o definir cuál es el objeto problema, qué queremos llegar, qué vamos a investigar. En cuanto se delimiten esos términos, ya tendremos con mayor claridad para abordar qué instrumento de observación vamos a tener. Lo que debemos tener más en cuenta es que el instrumento, sea cual sea que diseñemos y vayamos a utilizar, debe tener dos cosas que son ineludibles, que no podemos negociarlas. Son la confiabilidad, que está definida por unos sinónimos como son la estabilidad, la fiabilidad, la consistencia, que es como más la tenemos entendido, o yo la tengo entendido particularmente, la reproductibilidad, la predictibilidad y la falta de distorsión. Esto lo dice Kerlinger Lee en el 2002. Y hace referencia a que cuantas veces se le aplique un instrumento, los mismos resultados serán los que se obtiene aunque se aplique a las mismas personas. En estos casos, los resultados fallidos se suelen dar por errores en las mediciones, mas no son debidos al instrumento. Y la otra parte que debemos tener en cuenta para seleccionar un instrumento es la validez. El instrumento debe tener confiabilidad y validez. La validez se da cuando el instrumento mide lo que se quiere medir. Este es más fácil de determinar porque en términos prácticos equivaldría a decir que no podemos medir la temperatura con un metro. Cuando vamos a medir algún tipo de variable, el instrumento tiene que ser el diseñado para eso. En los procesos investigativos, vale aclarar también, existen herramientas que nos ayudan en la sistematización de las observaciones y a evitar o a disminuir al máximo la distorsión o el error. El índice de capa de Cohen se ha utilizado sobre todo en medicina para contrarrestar el efecto del azar y para que haya concordancia en las mediciones, es decir, que pueda ser tenido en cuenta como un instrumento en investigación. ¿Sí? Y ya para finalizar, la bibliografía la cual fue tenida en cuenta para realizar este pequeño trabajo, la tenemos en esta diapositiva. Muchas gracias y ojalá sea del agrado de ustedes.